Aprender a leer es el proceso más importante en la educación de los niños, habilidad esencial para todo aprendizaje. En el Perú, 8 de cada 10 niños no entienden lo que leen, una cifra preocupante para nuestra realidad, ya que pasamos 12 años de nuestras vidas en las aulas escolares. Y al salir, se supone que debemos estar preparados para dar un examen de ingreso a la universidad. Lamentablemente, la gran mayoría debe acudir a una academia preuniversitaria para lograr ese objetivo. El tema de hoy, la realidad educativa en nuestro país. Soy Mónica Paredes y esto es Espacio Compartido. Visitaremos la ONG Foro Educativo, institución que tiene como objetivo promover las políticas educativas en nuestro país, y conversaremos con Madeleine Zúñiga, vicepresidenta. Hola Madeleine. Buenos días, encantada. Madeleine, 8 de cada 10 niños en el Perú no entienden lo que leen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un conjunto de factores que desafortunadamente nos llevan a encontrar ese resultado, ¿no? No podemos hablar de uno solo, sería muy injusto y sería además equivocado. Entre los factores están las condiciones en las cuales estudian los niños, y eso tiene que ver con su propio bienestar, su propia salud. Hay mucha desnutrición todavía entre nuestros niños. También se debe a que no tienen facilidades como existe, y estoy hablando más que nada de las zonas rurales, porque es importante decir que el promedio nacional de comprensión de lectura baja notablemente cuando incluimos en ello los resultados encontrados en las escuelas rurales, ¿no? Entonces hay problemas de desnutrición, hay problemas de una infraestructura inadecuada. Muchísimas escuelas no tienen luz, no tienen agua, ¿verdad? Y también está el factor docente, que desafortunadamente también hace mucho tiempo que la formación de nuestros docentes es tremendamente débil. Y además de eso, hay muy pocas cosas para que los niños lean. No somos como otros países que tienen no únicamente una biblioteca de la escuela o del colegio, sino bibliotecas de aula, ¿no? El niño está rodeado de un material que puede él leer a su gusto inclusive. Aquí todavía estamos con un texto escolar, y estoy hablando más que nada de la primaria, ¿verdad?, que a veces inclusive hace falta en la escuela. El Ministerio ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para proveer materiales escolares, y hay un conjunto de materiales. El problema está mejorar la distribución de estos materiales, ¿verdad? Pero no basta, de ninguna manera basta un solo libro. Entonces todavía nos falta capacitar, preparar bien al maestro y dotarlo de suficientes materiales para empezar, para que él refuerce sus capacidades de comprensión lectora, y no solamente de comprensión lectora, sino de redacción, ¿no?, de producción de textos, y pueda entonces ser un mejor modelo para los niños. Pero los niños necesitan muchísimo más estímulo también en la escuela y en sus casas, porque es importantísimo mencionar eso también, otro factor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el niño como soporte para afianzar sus capacidades lectoras en sus casas, ¿no? Ahí tenemos que pensar seriamente en las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven los niños y niñas que después obtienen los más bajos resultados en estas pruebas de comprensión lectora. Definitivamente son varios temas y varios factores que nos gustaría seguir ampliando rumbo al Congreso. Encantada. Madeleine, ¿por qué nos educamos? ¿Por qué? Porque es necesario, creo, una necesidad inherente en todo ser humano, el saber más, conocer más, ¿no?, desarrollar todas las capacidades que tenemos, y la escuela es una de las instituciones que nos permite un desarrollo humano bastante amplio, si se quiere, pero eso depende del tipo de educación que recibamos, ¿no? Y por eso es importante también decir que así como hay necesidad de querer satisfacer necesidades de conocimiento, existe y debemos ejercer el derecho humano universal
a la educación, ¿no? Entonces nos educamos por necesidad, deseo inherente en ser humano y por derecho también. Pero ¿nos estamos educando bien en el país? Yo no quiero caer en los típicos clichés, no, nos falta un montón. Hay una gran diversidad de educaciones, pongámoslo así, que reciben los niños peruanos. Hay excelentes escuelas, no solamente privadas, también hay escuelas estatales que pueden ser calificadas de excelentes. Entonces es difícil tener una respuesta no, simplemente, ¿no? Lo que sí es importante decir es que la gran mayoría de nuestros escolares no están recibiendo la educación que se merecen, ¿no? Dentro de esa gran diversidad, la mayoría todavía tenemos una oferta educativa un tanto pobre, ¿no? Entonces tenemos que mejorarla sustantivamente. Y los que más adolecen de una oferta educativa pobre en todo sentido son casualmente las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y se encuentran fundamentalmente en áreas rurales y más aún entre población indígena. Son realmente los más necesitados de una buena educación. Acá tenemos que diferenciar la educación urbana de la educación rural. Sí y no. En términos de contenido, no, porque tenemos un diseño curricular nacional que ha sido pocas veces adaptado a las diferentes realidades, ¿no? Las condiciones de vida en la ciudad son distintas a las condiciones de vida en áreas rurales, pero no nos olvidemos de otro sector, digamos, de nuestra población, que es la población que vive en áreas urbano-marginales, ¿no? O urbano-populares, que son otras realidades también, ¿verdad? Entonces, por esa razón hablamos de una necesidad de una diversidad de estrategias, de ofertas educativas que sean más pertinentes y adecuadas a las diferentes realidades que componen el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la diversidad educativa del Perú? Número uno, tener conciencia de que somos diversos. Por ejemplo, en este tema ahora que comparto, ¿no? El que es la campaña del Ministerio de Educación que quiere un buen inicio escolar, y el buen inicio escolar tiene como uno de sus elementos el que las clases se inicien un determinado día del año, ¿no? Marzo, perfecto. Pero resulta que sabemos que tradicionalmente en el área andina es muy difícil que los niños vayan a la escuela en esa época. ¿Por qué? Porque sus padres lo necesitan para labores agrícolas. Es época de siembra, trabajo en el campo, ¿no? Entonces, hace muchos años, 40 como mínimo, se pide una y otra vez que haya cambios en el calendario escolar, ¿no? Vienen también las lluvias, etcétera, ¿verdad? Y no se toman en cuenta si tenemos un solo día en que debe iniciarse la escuela en todo el país, ¿no? Lo que podríamos hacer es pedirle, que es responsabilidad de las regiones y es parte, ¿no?, de la descentralización del país, que los gobiernos regionales, en consulta con los docentes y padres de familia, concuerden en un calendario escolar que cumpla con todos los días, número de días que deben estar estudiando los escolares y también sus días de descanso, ¿no? Entonces, así sí podríamos exigirles que estén en la escuela en el día en que ellos hayan acordado que debe iniciarse la escuela, ¿no? Eso bien podríamos hacerlo, y eso sería atender a la diversidad. Pero esto depende del Estado y los gobiernos regionales. Claro, es digamos, del Ejecutivo parte, ¿no?, la directiva o ley o resolución y que manda a las regiones que hasta tal fecha tienen plazo para decidir cuál va a ser su calendario escolar. ¿Qué es lo que se está haciendo en educación bilingüe teniendo en cuenta que somos un país multicultural? Bueno, hay mucho por hacer en educación bilingüe intercultural y una de las principales cosas por hacer es preparar a los maestros. Porque mientras que no exista un centro de formación docente realmente calificado, no uno, varios en el país, ¿no?, donde se formen seriamente los maestros para hacer educación bilingüe intercultural en el país, ese modelo educativo va a continuar siendo débil. Muchas veces se reduce la educación bilingüe al uso de la lengua materna nativa del niño y se descuida tremendamente la enseñanza del castellano.
Entonces, con razón, los padres reaccionan después de un tiempo y rechazan la educación bilingüe. Y no es porque rechacen su propia lengua, sino porque son personas muy conscientes de que sin el castellano hay pocas posibilidades de que sus hijos puedan desarrollar otras capacidades, ¿no? Aspirar a ser profesionales o, sin ser profesionales, tener otras ocupaciones que hoy en día la vida demanda, ¿verdad? Y que las lenguas nativas en esas ocupaciones y profesiones no tiene el rol que tiene el castellano, ¿no? Entonces, estos centros de formación docente en educación intercultural bilingüe son muy necesarios y urgentes, ¿no? Para poder contar entonces con el personal calificado para ofrecer una educación intercultural bilingüe de calidad, que es lo que se necesita. Madeleine, volvamos al tema de la educación rural. Estudios indican que de cada 100 niños que ingresan a primaria, solo 10 logran pasar a la secundaria y de ellos solo 2 pueden terminarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente lo que te decía antes, ¿no? Es el conjunto de factores y uno de ellos es también la pobreza. O sea, muchas veces los niños se ven obligados a migrar a centros poblados o centros urbanos cercanos por trabajo, ¿no? Hay muchos niños que abandonan los estudios porque necesitan trabajar. Ya no pueden darse el lujo de dedicar su vida solamente a estudiar, ¿verdad? Entonces ese es un factor importantísimo. Y lo otro es cuán preparados están al terminar la primaria para que puedan digamos, continuar estudios en la secundaria. En las zonas rurales, nuevamente, además de haber un déficit de escuelas, de colegios secundarios, no hay una oferta de colegios secundarios suficiente para todo el alumnado que acaba la primaria, ¿verdad? Aparte de esa oferta, los niños acaban el sexto grado de primaria muchas veces con grandes debilidades en lectura y escritura y en matemáticas. Y esas capacidades son mucho más necesarias y demandantes en la secundaria. Entonces los niños no pueden realmente estar a la altura de las exigencias de la educación secundaria y se retiran, ¿no? Y entonces se va reduciendo el número de niños que permanecen en las escuelas y por último los que acaban terminando. Madeleine, los niños y adolescentes que terminaron su primaria al interior del país y migran a la capital se encuentran con una dura realidad. La educación que recibieron es de baja calidad. Es muy débil, o sea, llegan los que tienen como lengua materna una lengua que no es el castellano, que es una de nuestras lenguas originarias, ¿no? Es muy probable que lleguen hablando mal castellano, por lo cual son discriminados, ¿no? Y si hablan mal castellano, lo escriben con muchísima deficiencia. Entonces, esos niños entran a una escuela aquí en Lima, donde todos son hispanohablantes, etc., fracasan. Quienes guían y forman a nuestros hijos en toda la etapa escolar son los maestros. ¿Pero cuál es su realidad? La respuesta luego de la pausa. Regresamos. Nuestro tema de hoy, la realidad educativa en el Perú, y seguimos conversando con Madeleine Zúñiga, vicepresidenta del Foro Educativo. Madeleine, otro tema importante acá es la capacitación de los maestros. Yo diría no solamente capacitación, la preparación, la formación de los maestros, ¿no? Ahí hay muchísimo por hacer. La proliferación de institutos superiores pedagógicos privados, por ejemplo, ha realmente impactado para mal en nuestra educación. Porque es importante decir que el porcentaje de maestros titulados en nuestras escuelas es altísimo.
estamos, creo que sobre el 80%, no tengo la cifra exacta, pero es muy alto el porcentaje de maestros que tienen título. Y entonces, ¿por qué tantas deficiencias? ¿Por qué les han otorgado un título si tienen grandes dificultades para empezar para leer y escribir o para resolver problemas matemáticos, ¿no? Que salió a la luz cuando les tomaron la prueba a los docentes, ¿no? Entonces la pregunta debe ser siempre, ¿es culpa del maestro? ¿O es culpa de la educación que reciben ellos? Por supuesto, es toda su historia educativa para empezar, que adolece de lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Especialmente, nuevamente, si son personas que han nacido en o zonas rurales o en pueblos muy pequeños, donde siempre ha habido una educación pobre en este sentido de contenidos, de preparación, de condiciones, etcétera, ¿verdad? Y luego han ido a pedagógicos, ¿no? A veces a un nacional, pero muchas veces ya en los últimos años a estos pedagógicos creados de la nada, que funcionan a veces en un garaje, que nadie les ha fiscalizado qué es lo que están haciendo, pero se les ha dado un reconocimiento oficial, y esos muchachos, hombres y mujeres, salen felices con su título de profesor, ¿no? Y tienen derecho a exigir un puesto, ¿verdad? Y luego, cuando han venido las evaluaciones, hemos encontrado, ¿no?, sus grandes debilidades. Entonces, hay una tarea muy grande por hacer en el tema maestro en el Perú, en su formación como persona y como profesional de la educación. Madeleine, también existe un exceso de profesores en el Perú. Por esa razón, por esa proliferación de institutos pedagógicos, ¿no?, particulares, ¿no?, donde era facilísimo entrar, pagar algo que no era muy caro, ¿verdad?, y tener la seguridad de que te van a dar un título, ¿no? Entonces, por esa razón, sobran maestros y faltan maestros de calidad. Habría que fiscalizar entonces los institutos y universidades para saber qué tipo de educación están brindando a los futuros maestros. Claro, para eso existe felizmente ahora el IPEVA, ¿no?, que es la institución que va a dar, ¿no?, las calificaciones a los centros, tanto escolares como también los centros de formación, ¿no? Y para ellos van a tener que idear, y están haciéndolo, una serie de mecanismos y de pruebas, etcétera, que lleven a calificar a un centro educativo, un centro de formación, como que está apto, y es un certificado, ¿no?, un certificado de calidad, para que uno tenga la certeza de que ahí va y va a obtener una buena educación, ¿no? Pero felizmente ya existe esa institución, ¿no? Madeleine, Foro Educativo, ¿qué tipo de trabajo realiza? Muy bonito, un trabajo difícil, pero bueno. Lo que nosotros tratamos es de promover debate en torno a temas que digamos, impactan la educación nacional, para elaborar propuestas de política, pero esas propuestas de política nacen de lo que escuchamos en los debates que se dan muchas veces en nuestras conferencias nacionales, ¿no?, pero también en otro tipo de eventos a los cuales convocamos, ¿no? Y las propuestas de política se presentan a los gobiernos, al Estado, ¿no?, para también en ellos generar un debate y concluir con mejoras de políticas educativas, ¿no? Con mucho orgullo, el Foro Educativo puede decir que nació entre nosotros la propuesta de la creación de un Consejo Nacional de Educación. Esa fue una propuesta de Foro Educativo. También fue propuesta de Foro Educativo contar con un proyecto educativo nacional, ¿no?, que ya es una realidad, ¿verdad? Muchas otras, la descentralización educativa, la necesidad de tenerla, también es una propuesta que nació en los foros de Foro Educativo, ¿no? Hemos hecho en años anteriores, y continuamos de alguna manera haciéndolo, estudios casualmente de la realidad educativa. El tema maestro, por ejemplo, ha sido estudiado por investigadores de Foro Educativo. Entonces es en base a esta, no únicamente reflexión, sino evidencia que se obtiene en los estudios que se hacen y se ponen a consideración en nuestras conferencias nacionales, como digo, para luego formular políticas, ¿no? Trabajan articuladamente con el Estado, definitivamente.
Claro, el Estado es nuestro interlocutor. Buscamos siempre la interlocución del Estado, cosa que no siempre se da, porque depende del tipo de gobierno que se tenga, ¿no? Ha habido periodos en que no nos han hecho el menor caso, ¿no? O que nos han tildado de entrada como un organismo, o peor, una organización opositora. No, de ninguna manera. Nosotros pensamos en primerísimo lugar en el país, ¿no? No somos un partido político, nunca hemos demostrado, ¿no es cierto?, tener simpatía por A, B o Z. Nosotros tenemos no simpatía, sino un gran amor por el país, ¿no? Eso es el denominador común de los miembros del Foro Educativo, ¿no? Queremos realmente que el país y la educación en el país sea de la calidad que se merece nuestra población, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos todos, ¿verdad? Porque sabemos que es posible lograrlo, ¿no? Toma tiempo, tomará tiempo, pero es posible lograrlo, sí. Madeleine, ¿la educación que brindan las instituciones privadas es diferente a la que brindan las instituciones públicas? Hay una gran gama de colegios particulares, ¿no? Hay colegios particulares excelentes, ¿no? Y hay colegios particulares muy malos de verdad. La pena es que con la pérdida de calidad que ha sufrido la escuela pública, los padres piensan que sus hijos van a tener mejor educación en una escuela privada y hacen lo posible por ponerlo en una escuela privada, porque los padres buscan lo mejor para sus hijos, ¿no? Y a veces no tienen muchos recursos, pero están dispuestos a hacer el sacrificio y pagar para que su hijo vaya a una escuela privada. Eso se frenaría si la oferta del Estado, la escuela pública, comienza a probar que es una escuela de calidad. Ahí vamos a ver incrementar la matrícula de los niños en las escuelas.